Bueno, muy buenas noches. El día de hoy vamos a exponer un resumen de, en este caso, pues la película que vimos que habla de la historia real de unas mujeres afroamericanas en el ejército estadounidense, qué pena, durante la Segunda Guerra Mundial, quienes organizaban cartas en Europa. Y también vamos a hablar, eh, y el caso va a ser relacionado evidenciando los principios administrativos modernos. Como primer punto, teníamos que identificar procesos administrativos según pues la película que vimos. Nosotros logramos evidenciar primero como la planeación en la escena cuando los policías del batallón reciben la misión de organizar millones de cartas acumuladas en los almacenes de correos militares europeos. En esta escena se observa cómo el mando militar define un objetivo claro, que es clasificar, entregar, entregar toda la correspondencia en un tiempo determinado. Se establecen metas específicas, estrategias de trabajo y se determinan los recursos necesarios. Se evidencia el proceso de planeación porque fijan unas metas, eh, se trazan como unas estrategias y se asignan recursos humanos. Entonces, por ese mismo motivo, se evidencia como el proceso administrativo en esta escena de la película, el tema de la planeación. Hay otra escena donde se evidencia como la organización, que es como el tema principal, y es cuando el grupo distribuye las tareas entre las diferentes sesiones del batallón. Los líderes crean equipos de trabajo según las habilidades de los integrantes y cada equipo pues tiene una responsabilidad clara y en un tiempo pues asignado. Se hace como un análisis, como una comparativa y se demuestra que el proceso de organización, pues tiene una estructura con unas funciones, se definen como las jerarquías y se coordinan los esfuerzos del equipo para lograr pues la eficiencia. Cuando nos referimos a jerarquías, pues siempre tendemos a tenerlo como claro que es como el cargo que tengan pues dentro del batallón. Siempre hemos como el que tenga el cargo más superior a el menor. También está dirigir. Se selecciona la escena cuando la comandante motiva a las mujeres a continuar a pesar de que pues están sufriendo de racismo y pues también pues por las malas condiciones en las que estaban las mujeres, la presión del ejército masculino. Cuando la comandante motiva a las mujeres a continuar pese al racismo y a las malas condiciones, se logra evidenciar que la líder comunica con claridad sus objetivos, anima al grupo y da como el ejemplo, el compromiso, mostrando como esa empatía con ellas y como también asume su liderazgo. Y ya como para finalizar como con el primer punto, para darle como inicio al segundo punto que es como el que debemos de definir más y es poner, también evidenciamos el control. Cuando revisan periódicamente el avance del trabajo que estaban realizando y se compara el número de cartas procesadas con la meta diaria, los líderes ahí pues evalúan los resultados, corrigen los errores y ajustan los procedimientos pues para mejorar la productividad.
Se evidencia el proceso de control administrativo, ya que pues se logra evidenciar que ellos monitorean el progreso, se toman decisiones correctivas, pues para mantener como la calidad del trabajo. Y ya pues el segundo punto lo van a definir mis compañeros. Buenas noches, espero que estén muy bien. Bueno, para complementar, yo voy a hablar con el tema del rol del líder interpersonal, de acuerdo a las escenas que vimos en la película y de acuerdo a la lectura. Una de las escenas más importantes es cuando el comandante anima a su grupo y pues en su momento el grupo está agotado, pero él los impulsa a seguir trabajando, a pesar del frío y las malas condiciones. Aquí se nota claramente el rol del líder, porque ella no solamente se dedica a dar órdenes, sino que motiva, dando ejemplo de buena actitud. Es allí donde nos damos cuenta lo importante que un líder cuando dirige un grupo en las diferentes empresas es la persona que abarca, la que apoya, la que acompaña en los procesos. Y creo que también nos aporta para nosotros nuestro crecimiento, tanto personal como profesional, en nuestras diferentes ramas o cargos que presentamos en las empresas, porque aquí lo podemos aplicar. Y es muy importante como muchas veces, a veces los jefes de pronto a su grupo dejan que ellos operativamente sean los que ellos sigan, pero no están dirigidos por una persona, que en este caso de pronto el líder es el apoyo que le brinda al grupo, a pesar de que de pronto las condiciones no sean las mejores, pues siempre con una buena actitud, con el empezar el día, digamos, con tan solo decir buenos días, cómo amanece todo el mundo, hoy va a ser un día súper bueno, eso es un apoyo y eso nos enseña de que lo importante de que como líderes o como líderes nosotros en formación también, pues hagamos el acompañamiento en trabajo en equipo. Eh, pues es que Henry Mixber, no, pues, me disculpan ahí porque no sé cómo decirlo. Él explica que un líder efectivo no se impone, sino que inspira a su equipo. Es justo lo que hacía la comandante. Ella logra que todas confíen en ella y en su misión para poder llevar a cabo las tareas o lo que tenía por realizar. Liderar es estar al frente y también al lado de los demás. Como lo mencionaba ahorita, em, el líder pues ahí nos transmite como lo importante de nosotros es tener como ese sentido de poder sobrellevar los procesos o los cargos, porque pues nosotros nos vamos a enfrentar a diferentes situaciones. Entonces, es lo importante allí de cómo la motivación y el trabajo en equipo pues sobresale en la actividad o en la misión que ellos estaban. En el rol del monitor, el informativo, voy a hablar de otra escena. Vemos cómo la comandante analiza los reportes y revisa los montones de cartas acumuladas para entender el problema. Ahí muestra el rol del monitor porque ella observa, recoge información y busca entender qué está fallando. Mixberg dice que los directivos deben estar bien informados para poder actuar correctamente. La comandante no se deja llevar por los rumores ni por la presión, sino que analiza los hechos para tomar las mejores decisiones. En este rol nos muestra que antes de actuar es importante observar y comprender la situación. Eh, pues allí de pronto lo que también nos deja como digamos en enseñanza es que a veces, muchas veces en nuestra vida cotidiana a veces tomamos las decisiones a la ligera, ya sea porque de pronto pues estamos en una situación donde de pronto es muy compleja, pero a veces de pronto nos toca tener un poco de pausa y respirar.
para poder así mirar qué decisión vamos a tomar. Puede ser en lo laboral, en lo personal, en lo familiar. Y muchas veces, a veces, por eso el ser humano a veces fracasa, porque en vez de pronto en un momento tomar un respiro y ahora sí mirar a qué problema, qué situación se está presentando, entonces es como ahí vernos como antes de poder actuar, pensar las cosas, para que de pronto no se vayan a cometer errores, para que de pronto no se vayan a ver ciertas situaciones que de pronto puedan afectar tanto a la empresa, tanto a la familia, tanto en lo personal, que esas decisiones de pronto a la ligera nos hagan de pronto después a pensar y a recapacitar, pero ya después de haber cometido las cosas o después de haber hecho las ciertas situaciones que de pronto pues nos traigan consecuencias. Pues ese es como mi aporte de acuerdo a lo que se trabajó y pues realmente es una enseñanza muy enriquecedora porque realmente vemos que no estamos como muy, eh, digamos, no es tan distanciado a la realidad, sino que es algo que vemos día a día en nuestra vida cotidiana. Qué pena, antes de que prosiga, pues, Jané, yo también quiero hacer como algo que de pronto no le dejamos plasmado en el trabajo, y es, por ejemplo, también la falta de comunicación. Eh, lo hablo pues a nivel pues personal, pero hay momentos en los que, por ejemplo, yo trabajo desde call center. Hay momentos en los que si uno no tiene una buena comunicación, puede que tienda a distorsionarse la información que nos están pues diciendo. Entonces, ahí también es bueno como enfocar que también uno debe tener como esa buena comunicación, porque pues cualquier tipo de palabrita o cualquier tipo de acción hace que cambien como las cosas. Entonces era como eso, también como enfocar también la comunicación. Sí, de hecho, como lo mencionas, pues digamos de pronto en el tema laboral, en cuanto que yo manejo personal, es ahí donde uno mucho aprende y de hecho de pronto la lectura y la película también nos enseña, nos da un reflejo de cómo tomar ciertas situaciones, tanto en la comunicación, en las decisiones que a veces uno toma al momento de dirigir, porque pues uno se encuentra en el día a día con diferentes, digamos, humores, situaciones, problemas, que el mismo personal a veces sale de su casa y entonces se encuentra como que allá en el trabajo y son como varias situaciones, uno que llegó triste, otro que los hijos, bueno, salen con ciertas situaciones que es donde uno tiene que saberlas sobrellevar y saberlas manejar y hacerle un acompañamiento porque es allí donde uno, pues, obviamente uno también sale súper cargado de muchas cosas, pero es allí donde se uno da cuenta el ver, o sea, el tema del rol del líder, lo importante que es para poder sacar adelante un proceso o un equipo de trabajo. Sí, Mauro, es verdad. Eso uno pues a veces piensa de que no, pero cuando uno como trabajador en área administrativa se topa con las situaciones, uno se da cuenta de que siempre son como necesarias aplicarlas en la vida. Y no tanto también lo laboral, sino en lo personal. Yo pienso de que también uno a nivel personal tiene que tener una organización, ya sea con las finanzas o con el manejo pues del hogar, uno debe tener como esa organización. Independientemente si uno no labora o no, esto es lo que estamos hablando como el rol que cada persona ejercía en la película, los análisis según pues lo de la lectura que tuvimos, habla mucho de eso, como de que uno piensa que no, pero uno también en la vida personal lo topa, lo vive, y si uno no se organiza, pues eh, no ve como una salida. Así es. Ya seguimos con mi compañerita Janet, que es la que nos va a seguir dando su aporte. Entonces lo dejamos con Janet. Bueno, yo voy a ser un poco más
como ya dijeron todo, entonces solo voy a hacer como una conclusión de los roles que vimos en la película y pues digamos que uno de los que vimos fue como el rol decisivo, que fue en este rol vemos como los recursos que son asignados, que como vemos en la película fueron muy pocos. Digamos que aquí vemos como la líder le toca como analizar de qué forma va a delegar y este es como uno de los roles donde es a veces un poco complicado cuando no se conoce o no se tiene como un objetivo. Entonces aquí vemos cómo ella trata de organizar, de rotar, de asignar turnos, de como de aprovechar el poco espacio, los pocos recursos que le dan para que se pueda hacer como que se pueda lograr pues el objetivo, que en este caso es trabajar, pues cómo organizar el sitio donde van a llevar las cartas, el sitio donde se va a hacer como el trabajo. Entonces vemos que aquí el tiempo es muy importante, ¿no? Aquí vemos cómo la toma de decisiones, cómo usar el tiempo y aprovechar los pocos recursos, que eso es muy importante, y pues el poco material, ¿no? Saber delegar cada uno de sus funciones como para que pueda haber un trabajo en equipo, ¿no? Vemos como la comandante es una persona muy analítica, ya que buscó muchas maneras para poder sacar el objetivo, la misión que era que cada una de esas cartas llegara a las familias, ¿no? Que ese era el objetivo, entonces siempre aquí vemos que detrás de una buena decisión también hay como una meta, ¿no? Lograr un objetivo. Pues vemos que esto nos deja como enseñanza una buena comunicación, ¿no? Tener una buena comunicación con las personas, ¿sí? Ya que, y lo más importante, el trabajo en equipo. Vemos cómo ella, a pesar de que no creen en ellas, a pesar de que hay machismo, vemos cómo esta representante o líder, que en este caso es la comandante, con autoridad, con firmeza y respeto, hace como defiende mucho a su grupo y eso es muy importante, ¿no? En que siempre una persona quien dirige no es solo dirigir, sino también comunicar, saber motivar, ser un ejemplo para poder esas personas como seguir y lo más importante, como la empatía también, es muy importante. Entonces, digamos que los roles de Milberg no solo son conceptos en esta película, como ya vimos, la teoría, se vive la práctica en la película. Aquí vemos que en esta película se viven muchas teorías, eh, ya que la comandante nos enseña o aquí nos aprendemos como que es una buena líder, ¿no? Y eso es lo que se refleja cuando hacemos o como lideramos y que se logra tener un objetivo, ¿vale? Gracias. Bueno, pues eso fue como un poco de lo que nosotros realizamos en la actividad. Eh, y bueno, pues agradecemos la atención. Muchísimas gracias y pues bueno, realmente fue bastante digamos, el conocimiento que nos ayudó este trabajo porque como lo mencioné anteriormente, digamos, es lo cotidiano, lo que vivimos todos los días. Entonces, de pronto a veces, digamos, a veces uno como por el día a día, a veces como que se le pasa, pero pues estos son como, digamos, los espacios que nos ayudan a aprender y a saber dirigir y controlar ciertas situaciones que tenemos en nuestras vidas. Briana, tenés el micrófono apagado si estás hablando. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces muchas Gracias. gracias. Nos vemos en clase, niñas.